Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema 4, correspondiente al área de geografía general, específicamente a los procesos que modelan el relieve terrestre, las fuerzas exógenas. Anteriormente hablábamos que la modificación del relieve terrestre se debe a dos tipos de fuerzas, unas fuerzas internas, las cuales se han venido acumulando a lo largo del proceso geológico del planeta Tierra, y unas fuerzas externas, los cuales son originadas por los fenómenos meteorológicos como la lluvia, la temperatura y otros procesos asociados a la erosión, a la meteorización y agentes biológicos. En primer lugar, la meteorización es el cambio que sufren las rocas y minerales, el cambio desde el punto de vista físico y desde el punto de vista químico. La meteorización podemos observar en la imagen cómo una roca se fractura debido a la diferencia de temperatura, sobre todo a las temperaturas inferiores a los 0 °C. Este cambio en su composición física se denomina como meteorización física. Pero también tenemos agentes como lo son los agentes erosivos, los cuales son procesos dinámicos. El aire ejerce un tipo de fuerza erosiva denominada eólica y va limando y puliendo las rocas. Estas partículas que son arrancadas son transportadas por el viento y depositadas a otras zonas a través de procesos de sedimentación. Eh, en esta gráfica o en esta tabla podemos analizar que la meteorización mecánica o física consiste en la transformación desde el punto de vista físico que sufren las rocas, los cuales se rompen o fracturan, pero también son arrancadas partículas de menores dimensiones y son depositadas a otras áreas a través de procesos de sedimentación. Los agentes que ocasionan dicho fenómeno o dicha meteorización mecánica son la temperatura, la presión, lo que corresponde a el congelamiento del agua, el transporte de los cuerpos de agua, el impacto de la gota de lluvia, entre otros. Los tipos de meteorización mecánica son descompresión. Recordemos que las rocas sufren una expansión cuando llegan a la superficie. En su interior, estas se encuentran sometidas a grandes presiones y temperatura, pero cuando estas llegan a la superficie, se expanden debido a este proceso de descompresión, ya que la temperatura y la presión es mucho menor. La termoclastía se refiere a la fragmentación o desintegración de las rocas por cambios bruscos de temperatura. Durante el día reciben gran cantidad de radiación solar, pero durante la noche la temperatura disminuye, lo cual con el paso de los años las rocas van sufriendo un cambio y se van fragmentando y se van transformando en partículas mucho más pequeñas. Ejemplo de esto son los desiertos y las cumbres montañosas. La gelifracción es cuando el agua incide sobre las grietas de las rocas durante el día por acción del rocío, pero durante la noche hay áreas geográficas que la temperatura disminuye por debajo de los 0 °C, por lo tanto se congela y se expande en volumen. De esta manera las grietas se rompen o se fracturan y las rocas se van transformando en partículas más pequeñas. La hidroglastía se refiere a la incorporación de iones de hidrógeno por efecto del agua y la acción mecánica creada por los seres vivos se debe a las acciones que realizan los seres humanos, sobre todo en actividades de labranza, ¿ok? También las acciones que realizan las raíces de los árboles cuando se introducen por las grietas de las rocas. En la siguiente tabla se analiza la meteorización química. La meteorización química es el cambio que sufren las rocas y minerales, pero desde el punto de vista químico, por agentes como el agua, los iones de oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros elementos. En primer lugar, tenemos lo que es la disolución. La disolución se produce cuando el agua de lluvia cae sobre los minerales solubles, por ejemplo, la halita, la calcita y el yeso. Estos minerales presentan una serie de componentes como por ejemplo el calcio, el yeso, el azufre, el sodio, entre otros, los cuales pueden reaccionar fácilmente por disolución en presencia de agua. La oxidación es cuando un mineral que presenta iones de hierro, de cobre o de aluminio
se pueden oxidar fácilmente con la presencia de oxígeno, ya sea atmosférico o el que está presente en el agua. Entonces ocurre un proceso eh, que se llama oxidación y forman los llamados óxidos e hidróxidos de hierro, de cobre y de aluminio. Un ejemplo de esto es cuando la pirita, que es un mineral que presenta hierro, está en presencia de oxígeno atmosférico, reacciona y se obtiene una hematita, es decir, se oxidó este elemento o este mineral. La carbonatación es el proceso químico que afecta a la calcita específicamente, la cual está constituida principalmente por calcio. Se requiere la presencia entonces del dióxido de carbono y agua para que ocurra esta reacción. El calcio, en este caso, puede ser perdido por lavado o puede ser absorbido por las raíces de la planta. La hidrólisis es la ruptura de la estructura cristalina de un mineral por acción de los iones de hidrógeno en presencia de agua. Recordemos que la estructura cristalina de los minerales están unidas fuertemente por enlaces electroestáticos por las cargas eléctricas. Entonces, cuando se le agrega agua o iones de hidrógeno, esta ruptura o esta estructura cristalina puede cambiar y puede romperse. Seguidamente tenemos lo que es la erosión. La erosión se diferencia de la meteorización porque en este proceso se da el desprendimiento de partículas, pero además se da el transporte y deposición de esas partículas, es decir, se mueven del lugar de origen y se depositan en otros lugares. La erosión puede ser fluvial, que es el desgaste ocasionado por los ríos, ¿ok? Por la energía cinética que presentan los cuerpos de agua. La erosión puede ser marina, que es el desgaste ocasionado por la acción de las olas del mar. La erosión pluvial, que es el impacto que genera la gota de lluvia al caer sobre suelos desnudos o sobre rocas desnudas. La erosión glaciar, que es el movimiento de los grandes bloques de hielo, cuando estos se van desplazando, van erosionando, van limando y van puliendo el suelo o las rocas. La erosión eólica es el efecto que genera el viento, los cuales transportan partículas pequeñas, iluminan y van limando y puliendo las rocas y el suelo. Este tipo de erosión se conoce como erosión eólica. La erosión biológica es ocasionada por los seres vivos, por los seres humanos, los cuales transforman el suelo a través de actividades agrícolas, la tala, las construcciones, entre otros. Entonces, todas esas partículas que son arrancadas o transformadas se van acumulando y se van depositando. Un ejemplo de esto tenemos lo que son los conos de deyección, los cuales son acumulación de sedimentos que por acción gravitatoria se van depositando en las partes bajas de las cadenas montañosas o en las cuencas de los ríos. En este apartado vamos a analizar lo que es el ciclo geológico de la roca. En primer lugar, tenemos que el interior de la corteza terrestre está constituido por magma, el cual es roca fundida constituida principalmente por silicio. Este magma puede sufrir un proceso de cristalización interna o externa, es decir, la roca se va cristalizando, el magma se va cristalizando. Si se da en el interior, se dice que es un proceso de cristalización lenta, por lo tanto los cristales van a ser de grandes dimensiones. Pero si se da en el exterior de la corteza terrestre, la cristalización va a ser mucho más rápida y los cristales van a ser mucho más pequeños, es decir, no tienen un tiempo suficiente para formarse. De esta manera, entonces, obtenemos en primer lugar las rocas ígneas. Las rocas ígneas pueden sufrir procesos de meteorización, lo que estábamos hablando anteriormente, por acción del viento, por acción del agua, de los compuestos químicos, entre otros, y transformarse en un material denominado regolito, que es el material que da origen a la formación de los suelos, compuesto principalmente por minerales. Este regolito puede sufrir procesos de sedimentación, que es el proceso de acumulación y arrastre de dichos sedimentos y pueden formar algún tipo de roca sedimentaria. Recordemos también que esta roca sedimentaria a través de procesos de metamorfismo, es decir, cambio que ocurren por elevadas presiones o por elevados procesos de temperatura, entonces forman una roca metamórfica. Pero las rocas metamórficas entonces se van formando más que todo por elevadas presiones.
Cuando, por ejemplo, una placa tectónica choca con otra, las partículas que se encuentran en el límite de la placa, sobre todo las placas continentales, alcanzan grandes profundidades y alcanzan nuevamente grandes temperaturas y pueden llegar nuevamente al proceso de fusión y convertirse en magma nuevamente. De esta manera se completa el ciclo de las rocas. Las principales formas del relieve, tenemos en primer lugar lo que son las montañas, son elevadas formaciones geológicas con grandes alturas, los valles, los cuales son extensas zonas de menor altura situados durante el recorrido de un río y que está rodeado de montañas. También tenemos las mesetas, que son grandes elevaciones de superficies planas, pero a gran altura. Y las llanuras son superficies planas que se encuentran a baja altura, donde la presión del aire es menor, es decir, la temperatura es muy alta. Seguidamente tenemos lo que son los relieves más resaltantes en las costas, la península. Las penínsulas son grandes extensiones de tierra rodeadas totalmente por agua. Y el golfo son también extensiones de tierra, pero están simplemente adentradas al mar, ¿ok? No están rodeadas totalmente por agua. También tenemos lo que son los relieves más resaltantes en las cuencas oceánicas, es decir, por debajo del nivel del mar. La plataforma continental son grandes mesetas sumergidas, son grandes mesetas que se encuentran por debajo del nivel del mar. El talud continental es el límite de esa plataforma continental, como lo podemos ver en la imagen. Las cuencas oceánicas son grandes cubetas o grandes excavaciones que se encuentran en el lecho oceánico. Por eso se denominan cuencas oceánicas. Las dorsales oceánicas son grandes cordilleras, es decir, grandes cadenas montañosas que se encuentran por debajo del nivel del mar. Incluso pueden alcanzar una altura de los 3.000 metros. Así como tenemos cadenas montañosas sobre la superficie, también tenemos dorsales oceánicas debajo del nivel del mar. Y finalmente las fosas oceánicas, que son deslizamientos y enterramientos de las placas continentales, pero bajo el lecho oceánico. Bueno, muchachos, esto ha sido toda la explicación del tema 4. Cualquier duda, cualquier inquietud la pueden realizar a través de Claro.